Y seguimos estudiando lo que es el sistema métrico, vamos a hablar un poquito más sobre ello y pues vamos a ver, antes se le llamaba a este sistema el sistema MKS, que es por las letras iniciales de las unidades fundamentales en este sistema, que sería el metro, el kilogramo y el segundo, metro, kilogramo, segundo. Entonces se le llamaba también sistema MKS. También cuando se tenía que medir unidades muy pequeñas, se le llamaba el sistema CGS por centímetro, gramo y segundo. Entonces eran otras formas en las que se llamaba al sistema internacional. En el sistema inglés, cuando manejamos el sistema inglés, también llamado sistema de inglés para ingeniería o de ingeniería, podríamos ponerlo así. Entonces, en este sistema inglés, las unidades fundamentales para la longitud, la masa y el tiempo son respectivamente el pie, el slug y el segundo. Y ahí es donde todos nos preguntamos, bueno, un pie, alguna vez he escuchado que es un pie, un segundo sé que es un segundo, pero un slug, ¿qué es un slug? Seguramente que la mayoría de nosotros nunca hemos escuchado qué es un slug, pues un slug es la unidad que usa el sistema inglés para la masa. El slug lo utiliza para la masa, pero también ya hemos visto que en el sistema, perdón, que en el sistema inglés no se considera la masa, sino el peso, se utiliza el peso y el sistema inglés para el peso utiliza las libras. Entonces, por eso es que no hemos escuchado del slug. Por si tienes curiosidad, el slug viene de la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, utilizando las unidades del sistema inglés, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, esas serían las unidades en el sistema inglés. Para la masa es el slug, para el peso es la libra. Entonces, es una pequeña curiosidad nada más porque creo que nunca se usa el slug. Muy bien. Al sistema inglés, justamente por esto, también se le suele llamar sistema FPS. Pie, foot, pound, que es libra, y S de segundo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Algunas veces, cuando estamos manejando algunos de estos sistemas, principalmente vamos a hablar del sistema internacional, alguna que otra vez también vamos a manejar otras unidades. Déjenme recorrer esto un poco acá para tener más espacio. Alguna vez también vamos a manejar unidades de otros sistemas porque lo necesitamos para fines prácticos. Por ejemplo, a veces para medir el tiempo no vamos a utilizar solamente los segundos, vamos a utilizar también, por ejemplo, la hora, ¿verdad? Para medir la temperatura. Como hemos visto en un video anterior, en el sistema internacional la medida de temperatura son los Kelvin, pero generalmente no utilizamos los Kelvin, no decimos el día de hoy está haciendo 200 kelvins, no decimos así, utilizamos lo que conocemos como grados centígrados, que también grado centígrado está mal dicho. Centígrado, los grados centígrados, si tú utilizas esta palabra, te diré que dejaron de existir hace más de medio siglo. Ahora se le dice grados Celsius. Si tú en la televisión escuchas la temperatura del día de hoy es de 20 grados centígrados, por favor apaga la televisión y ponte a leer porque los grados centígrados se dejaron de usar, dejaron de existir, al menos en lo que es temperatura. ¿Por qué? En un principio los grados centígrados se utilizaban porque esa era la medida, o sea, la diferencia de grados que se le había puesto justamente al punto de ebullición del agua, el punto de ebullición y el punto de congelación. Entonces, Celsius, que es justamente el que descubrió esto, dijo a este punto de ebullición le voy a llamar 0 y a este punto de congelación le voy a llamar 100. Entonces, esto se dividía en 100 partes y por eso es que se llamaba grados centígrados. Tiempo después dijeron, no, como que está medio raro eso de que el 0 esté arriba, entonces se dijo que el agua congela a 0 grados centígrados y su ebullición es a 100 grados centígrados. Pero después decían, si decimos grado centígrado, entonces se puede confundir con los grados centígrados de ángulos de geometría, ¿verdad? Entonces ustedes han debido ver, por ejemplo, 30 grados, estos son grados sexagesimales, pero aquí también en geometría hay los grados
centígrados también se le dice, o centesimales, pero eso ya es parte de otro tema. Entonces se dijo, puede haber una confusión en esto, mejor ya no lo usamos, y dijeron, le vamos a poner el nombre de aquel que descubrió esta escala, que era Anders Celsius. Entonces es por eso que los grados, la temperatura, no se mide en grados centígrados, sino que es grados Celsius. Ese es el nombre correcto. Cuando tú escuchas en la televisión está a 20 grados centígrados la temperatura, tienes que decir, pobre señor que no fue al colegio, porque en realidad son grados Celsius. Muy bien, podemos continuar. Estamos hablando del sistema métrico, entonces hemos visto que a veces se utilizan otras unidades dentro de este sistema métrico, y pues una de las grandes ventajas de este sistema métrico es que es un sistema en base 10. ¿Qué significa? Que por ejemplo el kilómetro es igual a 10 a la 3 metros, o sea, la base es 10. Si yo quiero describir, por ejemplo, el decímetro o el centímetro, le vamos a poner el centímetro, que es la centésima parte de un metro, va a ser 10 a la menos 2 metros. Recuerden que ese 10 a la menos 2 es lo mismo que decir 10 a la 2, y eso es lo mismo que decir 1 sobre 100. Entonces de ahí es de donde viene, eso es la centésima parte, como pueden ver, pero también está en base 10. Entonces el sistema internacional o el sistema métrico, el sistema internacional o el sistema métrico es en base 10, y eso es una gran ventaja. Una muy gran ventaja, porque hace que los cálculos sean bastante fáciles. Aquí tenemos una pequeña tabla con los prefijos para varias de estas medidas. Muchas de esas ya la conocen, ¿verdad? Por ejemplo, kilo, que es 10 a la 3, kilómetro significa 1000 metros. Ya no lo vamos a explicar porque esto se lleva en primaria, es bastante conocido. Conocemos el hecto, que son 100 metros. Vamos a tomar el caso de los metros. Decámetro, 10 metros. Y aquí están ya los que son menores de un metro, ¿no ven? Entonces la décima parte es el decímetro, centímetro, milímetro, y a partir de aquí vienen los interesantes, hacia los pequeños y hacia los grandes. Donde manejamos bastante lo de los grandes, por ejemplo, lo manejamos en la cantidad de información que entra en un disco, ¿verdad? Muchas veces decimos megabytes. Bueno, ¿qué es un megabyte? Un megabyte es 10 a la 6 bytes, es decir, es 1.000.000 de bytes. 1.000.000 de bytes, o sea, tiene 6 ceros, ahí está, 6 ceros y son bytes. Entonces, un megabyte es 1.000.000 de bytes. Cuando nosotros tenemos 1000 megabytes, en realidad lo que decimos es que tenemos un gigabyte, un gigabyte. ¿Por qué? Porque un giga es 10 a la 9. Entonces es 1000 veces esta cantidad de acá abajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 1000 gigabytes en un disco duro, por ejemplo? Pues tenemos un terabyte, ¿verdad? Así le llamamos, un disco duro de 1 tera le decimos, y ese tera son 1000 gigas, y cada giga son 1000 megas, y cada mega son 1000 kilobytes, y cada kilobyte son 1000 bytes. Entonces lo usamos bastante en la medida de almacenamiento de la información. Ahora vamos con los pequeños. Aquí está bastante interesante. Centímetro, milímetro, micrómetro es la millonésima parte de un metro. Es decir, si un milímetro yo lo divido en 1000 partes, voy a tener una millonésima parte, 1 sobre 1.000.000, ¿no ve? Entonces, una micra es la millonésima parte de un metro. Bastante pequeño, pero hay mucho más. Un nanómetro. Un nanómetro es la 1.000.000.000ésima parte de un metro. Si nosotros agarramos 1 milímetro, miren cuántos ceros hay de diferencia de este a este. Desde -3 hasta -9 hay 6 ceros de diferencia, es decir, 1.000.000. Entonces nosotros agarramos 1 milímetro, una medida muy pequeña, no sé, puede ser algo así. Entonces agarramos el milímetro, lo dividimos en 1.000.000 de partes y ahí obtenemos un nanómetro. Y tú me dirás, pero ¿y esto para qué me sirve? Porque los nanómetros no los vemos en ninguna parte, mucho menos los pico, femto, ato. Pues los nanómetros sí, ya que hay una figura bastante interesante. A esta figura se le llamó el hombre molecular. ¿Por qué? Porque cada una de estas como pelotitas, como bolitas, son moléculas de CO. Ahora yo quiero que entiendas esto. Cuando estamos hablando de nano, de una escala nanómetrica, estamos hablando de algo que tú seguramente has escuchado muchas veces, que es la nanotecnología. ¿Verdad?
¿Por qué se llamará nanotecnología? Pues porque es una tecnología, es una técnica que el ser humano ha logrado manejar a esta escala, a la escala de la millonésima parte de un milímetro. Es tremendamente pequeño. Entonces, todo lo que se hace a esta escala recibe el nombre de nanotecnología. Y lo que se mide en nanómetros, un nanómetro puede tener, medir más o menos lo que ocuparían unas 4 moléculas, unos 4 átomos, no lo sé, pero todos estos átomos, moléculas, se miden en nanómetros, o sea, es tremendamente pequeño y justamente por eso es que iba acá. Entonces el ser humano ha logrado agarrar aquí moléculas de monóxido de carbono y las ha acomodado así con un microscopio frío tremendamente poderoso, que no vamos a entrar en detalles sobre eso. Entonces los ha ido acomodando hasta formar esta figura de acá. Es como lo que en kinder nosotros agarrábamos el lápiz y dibujábamos al hombrecito, pues ahora el ser humano lo puede hacer, pero manejando moléculas de átomos gracias a la nanotecnología. Y ahora, ¿para qué nos sirve esta nanotecnología? Bueno, antes de pasar, te diré que más o menos la medida de este hombrecito, del hombre molecular, es de unos 5 nanómetros de alto y de unos 2,5 nanómetros de ancho. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto? Pues primeramente veamos, aquí tenemos unas cuantas moléculas. Las moléculas, los átomos, están en una medida nanométrica, se mide en nanómetros. Y pues todo aquello que involucre el movimiento de estos átomos, de estas moléculas, a eso se le llama nanotecnología. De cierta forma, nosotros podemos decir que estamos construyendo nanomáquinas o nanoestructuras porque están en una escala nanométrica. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, no sé, tú agarras bueno, no tú, bueno, tal vez tú en el futuro, tú agarras una molécula y tú le cambias de lugar algunas cosas. Entonces, es como agarrar unas pinzas increíblemente pequeñas y poner unas cosas, cambiar otras, mover de lugar, formar estructuras. Formas tu máquina a base de átomos y moléculas. Tú has formado una estructura, una máquina, entre comillas, y eso puede tener un montón de usos. Por ejemplo, se podría tal vez usar en la medicina y tú le cambias algunas cosas a una molécula de un fármaco y tal vez puedes hacer que esta molécula tenga un comportamiento de forma que haga una tarea específica. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, tú podrías modificar la molécula para que esta molécula busque tejidos cancerosos, células cancerosas, y se adhiera a esas células cancerosas e inyecte ahí el fármaco necesario. Entonces las demás células sanas no tendrían por qué sufrir. La nanotecnología podría crear este tipo de cosas. A eso se le podría llamar tal vez nanoquimioterapia o no sé. Entonces los usos de la nanotecnología pues son infinitos. Es un futuro tremendo el que nos está esperando. Pareciera ciencia ficción, pero no. El ser humano ya maneja los átomos, las moléculas, y con eso crea máquinas. Dicho sea como un dato más, dicho sea de paso, que un cabello humano, el grosor de un cabello humano, es de aproximadamente unos 200.000 nanómetros. Entonces con eso tú ya te puedes dar cuenta de la escala increíblemente pequeña a la que estamos trabajando con la nanotecnología. Y muy bien, eso era entonces unos cuantos detalles más, algunas curiosidades más sobre lo que es el sistema métrico, los prefijos que utilizamos y algunos usos bastante interesantes. Entonces espero que les esté gustando, espero que estén disfrutando esta nueva saga de videos y pues continuamos en el siguiente. Suscríbanse, denle un like, apoyen al canal y nos vemos en el siguiente video.